que siempre quiera lo natural. Pero ahora sucede así, cuando tú deseas ir a las misiones, ¿por qué crees que no es algo de Dios? Tu carne no quisiera ir a las misiones, tu cuerpo no quisiera ir a las misiones, tu naturaleza caída nunca va a querer hacer algo de Dios. Entonces, si tú estás teniendo ese sentimiento, ¿por qué no confiar que ese sentimiento es puesto de parte del Espíritu Santo en tu espíritu y que es una voz del Espíritu Santo de Dios a tu vida que te está diciendo, ven a este lugar, te está colocando el llamado por un país, el llamado por esto? Entonces yo creo que ¿qué le diría a esa persona? Tu carne no quiere bendecir, es el Espíritu de Dios que está colocando algo ahí en tu corazón. Ok, mi nombre es Milena Zavala, yo tengo 24 años y soy de Colombia. Bueno, yo conocí a Jesús porque mi hermano mayor una vez asistió a la iglesia, él nos habló de que había pasado muy bien en la iglesia, que deberíamos ir, y una vez en el auto, en la radio, escuchamos sobre una invitación a un culto, así que nosotros decidimos ir. Ese día entregamos nuestra vida a Jesús, veníamos de un contexto familiar bastante difícil, teníamos un montón de procesos, de situaciones, pero cuando encontramos a Jesús sentimos que algo diferente pasó. En ese tiempo tenía 12 años, decido bautizarme a los meses después. Solo recuerdo que mi vida estaba tan gris y tenía tanta tristeza que cuando conocí a Jesús yo sentía que la vida tenía un sentido. Cuando fuimos para allá, recuerdo que a los meses me bauticé y el día que me bauticé no solamente fue un bautismo en aguas, sino que el Espíritu Santo me bautizó también con evidencia en lenguas, y desde ese día yo tomé una decisión para siempre y era que yo quería servir al Señor. No sabía qué era el ministerio, no sabía qué eran las misiones, no sabía qué era avivamiento, solo sabía que yo quería dedicar mi vida para Jesús, y ahí empezó toda la trayectoria hasta el día de hoy. Fue por una decisión de creer que Dios lo podía hacer. Wow, bueno, misionera. Lo primero, como yo les conté, el Espíritu Santo me había llamado para poder seguirle. Cuando tenía 16 años, me están llevando a las universidades a ver carreras para estudiar, pero había algo diferente que ardía en mi corazón. Había un fuego que no me daba descanso. Yo dejaba de comer, de dormir, lloraba. Solamente le pedí a Dios que aumentara mi hambre por su presencia. Y en ese tiempo yo le digo a mi familia que yo quiero dedicar mi vida al Señor. No sabía qué iba a hacer, pero no iba a ir ahora a la universidad. Y cuando pasó eso, mi pastor de ese tiempo me habla sobre el Instituto Bíblico en Argentina. Así que cuando cumplo 18 años decido viajar sola. Económicamente nosotros no teníamos las posibilidades de ir para Argentina. Traté durante 2 años, no se pudo. Y después, cuando cumplí 18 años, el Señor abrió las puertas de una forma tan sobrenatural y yo me fui al Instituto Bíblico. Cuando llegué allá, solamente, como les dije, tenía hambre por Dios. Ahí empecé a escuchar sobre misiones, sobre el pastorado, sobre el llamado de Dios. Y lo primero que sentí en mi corazón es, yo no voy a ser misionera. Yo le dije al Señor, yo creo que yo voy a ser pastora, yo voy a hacer otra cosa, porque las misiones, yo pensaba que las misiones eran estar siempre en diferentes lugares, pasarla mal, siempre estar con un montón de prototipos que te hablan acerca de las misiones. Entonces yo decía, no, Señor, yo quiero ser pastora, quiero ser evangelista, quiero ser predicadora, pero no quiero ser misionera. Y recuerdo que en mi primer año de instituto bíblico, el Espíritu Santo empezó a colocar en mi corazón algo por la India. Y yo, India, no, yo jamás voy a ir a la India, porque la India es terrible, es muy difícil, Señor, no me mandes nunca a la India. Pero cuando tú le dices al Señor algo que no, el Señor tiene algo que sí, Él va a hacer que tú ames esas cosas. Entonces recuerdo que yo me fui a los 18 al IBRP, al instituto, y en ese año todo era India. Yo entraba a la sala de oración, solo eran banderas de India, iban misioneros indios a este lugar y oraban por mí. Y yo le decía, Señor, dame amor por India si tú alguna vez me vas a mandar a estos lugares. Y lo que pasó es que antes de cumplir, más o menos cuando iba a cumplir 19 años, yo ya estaba tomando un vuelo para la India. Después de mi primer año de instituto bíblico, estaba yendo a la India, el Espíritu Santo colocó todo para poder ir y yo decía, wow, Señor, yo entendí que hay llamados de parte de Dios que van a ser específicos. Hay gente que siempre va a sentir hacer algo para el Señor. Yo siempre
voy a ser pastor, voy a ser evangelista, pero hay otras cosas que el Señor te va a ir mostrando en el camino. Entonces yo digo que mi encuentro con las misiones fue una seducción de parte de Dios. Me encanta la palabra en Oseas 2 que dice, porque te llevaré al desierto y allá hablaré a tu corazón. Pero en otra versión dice, seduciré tu corazón, te atraeré con seducción. Entonces yo siento que cuando me encontré con las misiones fue una atracción de parte de Dios a decirme, mira, mira, mira esta parte de mi obra, mira este lugar, porque todos somos un cuerpo y todos hacemos cosas muy importantes para el Señor, pero en este caso el Señor me estaba entregando el dolor de parto por las almas que aún no conocían a Cristo. Y cuando yo fui a la India por primera vez, yo solo lloraba porque no entendía cómo yo me sumergía en mis problemas cuando había gente que ni siquiera había escuchado de Dios. Yo por lo menos podía adorar libremente a Dios. Entonces, ¿cómo entendí que era algo de parte del Señor? Primero, el Señor lo abrió a mi corazón. Trajo certeza, no fue solo algo externo porque muchas voces ya decían que eso iba a pasar, pero yo quería sentir la voz de Dios en mi vida, una confirmación. Y en Mateo 28 habla acerca de la gran comisión. Esto es un mandato para toda la iglesia. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio de Cristo. Nosotros somos llamados a compartir las buenas nuevas del evangelio. Entonces ya es un mandato, pero específicamente en las misiones fue cuando el Señor colocó dolor en mi corazón por aquel que se perdía. Yo había noches que no podía dormir pensando que había gente que estaba muriendo por Cristo. Habían días que después de ir a este lugar yo decía, wow, ¿qué va a pasar? Porque esta gente no conoce al Señor, necesitamos. Y me encontraba con la palabra que decía, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces yo entendí de parte del Señor que aunque tal vez pensé que no podía hacerlo, en los lugares que hemos ido, por más difíciles que han sido, yo digo, oh, yo veo tu mano. Este llamado no es algo humano, es algo de parte del cielo hacia poder evangelizar a nivel global lo que el Espíritu Santo nos ha entregado. Entonces, nació de simplemente decirle en mi oración siempre, heme aquí, envíame a mí. Si tú quieres hacer algo con alguien, Señor, yo estoy disponible. Y ahí respondí al llamado y el Señor simplemente fue haciendo lo demás. That's it. Wow, yo creo que las misiones para mí o seguir a Cristo para mí significa todo. Es como, ¿has visto cuando un pez lo sacan del agua y no vive? Yo siento que esa es mi vida en el Señor. Si a mí me sacan del llamado, del propósito, o yo estoy fuera de eso, siento que yo no tengo sentido, que mi vida pierde cualquier tipo de sentido, que para mí las misiones estoy cumpliendo un propósito al que siento que el Señor me llamó, pero las misiones es una parte de lo que Dios está haciendo. Hay muchas personas que lo están haciendo. Para mí lo principal es que tengo a Dios en mi vida y sin Dios nada podría hacer. Entonces, las misiones es parte de cumplir el propósito aquí en la tierra, porque creo que esto es solo un paso a lo que vamos a vivir en la eternidad. Entonces las misiones para mí son como el lugar donde siento la seguridad que es el propósito de Dios. Y muchas veces la gente en las misiones nos dice como, ok, pero van a lugares que son poco seguros, que tienen muchas cosas, inseguros, pero cuando estás bajo la voluntad de Dios, estás en el lugar más seguro. Entonces, para mí, hacer misiones, hacer evangelismo es el lugar seguro y la voluntad de Dios para mi vida. Wow, ¿qué le diría a esa persona? Primero, yo soy de las que creen que es un mandato para todos. Todos estamos llamados a compartir el Evangelio. Ahora, como todos estamos llamados a compartir el Evangelio, yo quiero poder hacer una diferencia entre estas dos cosas. Uno es que aunque es un mandato y todo lo debemos hacer, no quiere decir que todos debemos hacer misiones transculturales, que es totalmente diferente. Hay un llamado, sí, de parte de Dios a poder compartir el Evangelio como mandato a todo el mundo, toda criatura, toda persona que esté a mi alrededor debe conocer a Cristo porque todo cristiano debe compartir de él. Pero cuando estamos hablando de un llamado a misiones transculturales, a salir de mi país, dejarlo todo, visitar otro país, ir a otra nación, a otra cultura, yo le diría que
que se atreva a creerle a Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros esperamos 1 millón de confirmaciones para dar un paso hacia el Señor. Y yo creo diferente. Yo creo que mientras tú vas caminando, el Señor te va a ir direccionando. En Salmos 32:8 dice: te enseñaré el camino por donde debes andar, porque sobre ti he fijado mis ojos. Y me encanta porque todos los versículos están hablando de que, o sea, tú vas caminando y el Señor tapará tu vista de todo aquello donde no debes entrar, pero cuando tú vas en movimiento, a veces la gente queda estancada en un mismo lugar por años sin saber qué hacer, pero a veces confundimos la voz de Dios con el temor a dar un paso. Entonces yo creo que las cosas obviamente deben estar en regla a tu alrededor. Debes ser una persona que esté sujeta a tu iglesia local, que tengas la bendición de tu pastor, porque creo que alguien es enviado por su iglesia local a compartir las buenas nuevas del Señor. Pero si todo está en orden a tu alrededor, yo pienso que debes atreverte, porque a veces el miedo te deja en un lugar donde tú no puedes ver lo que Dios tiene contigo. Y la mayor parte que he conocido de Dios en mi vida ha sido cuando yo doy un paso de fe. Siempre que me quedo en un lugar por temor o miedo, yo no veo la gloria de Dios completamente como la he visto cuando doy un paso, aunque no esté viendo nada. Entonces, si hay algo que arde en tu corazón, si hay algo que el Señor está colocando en tu vida y que es un llamado hacia las misiones, mira, te lo resumo simple. Nosotros somos tripartitas: alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y mi espíritu le pertenece al Señor. Mi espíritu clama al Señor. Y ahora, mi alma y mi cuerpo no, porque mi naturaleza caída hace que yo siempre quiera lo terrenal, que siempre quiera lo natural. Pero ahora sucede así: cuando tú deseas ir a las misiones, ¿por qué crees que no es algo de Dios? Tu carne no quisiera ir a las misiones, tu cuerpo no quisiera ir a las misiones. Tu naturaleza caída nunca va a querer hacer algo de Dios. Entonces, si tú estás teniendo ese sentimiento, ¿por qué no confiar que ese sentimiento es puesto de parte del Espíritu Santo en tu espíritu, y que es una voz del Espíritu Santo de Dios a tu vida que te está diciendo: ven, ven a este lugar, te está colocando el llamado por un país, el llamado por esto? Entonces yo creo que, ¿qué le diría a esa persona? Tu carne no quiere bendecir, es el Espíritu de Dios que está colocando algo ahí en tu corazón. Yo le diría: atrévete a dar un paso de fe, capacítate y camina. Si de pronto vas a un país o a un lugar al que el Señor no te llamó, ¿tú crees que Dios es quién? Dios es como decir que viene un niño corriendo hacia su papá y el niño dice algo malo y el papá le va a decir: cállate. No, el papá no le va a decir eso, le va a decir: ven, lo va a corregir y lo va a cargar y lo va a amar. Así es Dios. Si tú das un mal paso hacia un lugar, si tú haces algo diferente, el Señor te va a tomar igual. Te va a decir: ¿sabes qué? Ese lugar no es por acá, pero te va a direccionar. Pero el que se queda quieto a veces no permite que pasen muchas cosas. Y mira, Dios ama más, esto siempre lo digo, ama más a un Pedro mojado que a 11 discípulos secos. Entonces todo el mundo critica a Pedro porque hoy él intentó caminar sobre el agua y cayó. No, él cayó en los brazos de Jesús porque lo devolvió a la barca. Pero todo el resto se quedó seco en la barca sin atreverse. Pero aquel que se atreve vive algo sobrenatural. Y yo creo que detrás del mayor miedo de alguien de pensar si Dios lo llamó o no, está su mejor momento con Dios. Entonces yo le diría que se atreva a dar un paso, porque cuando él dé el paso, Dios va a colocar el piso y algo sobrenatural va a pasar. Amén. Gloria a Dios. Amén. He vivido muchos milagros en el Señor. He visto milagros sobrenaturales, desde ciegos sanarse en las calles de países perseguidos. He visto paralíticos levantarse. He visto, si les contara, bueno, tal vez muchos son para otro momento, pero hemos visto milagros sobrenaturales. Pero para mí, avivamiento y milagro tiene que siempre terminar en conversión, en almas. Entonces yo siento que el Señor nos ha permitido ver milagros. Por ejemplo, recuerdo en la calle de la India cuando estábamos pasando y de repente muchas niñas se acercaron y lloré por ellas. Ellas trajeron una mujer que estaba cerca y esta mujer era ciega de nacimiento, era la ciega del barrio, y esta mujer viene y nosotros colocamos la mano sobre ella, en el nombre de Jesús se sana. Esta mujer abre sus ojos y empieza a ver, y mi esposo le empieza a decir: ¿cuántos dedos estás viendo?
diciendo y ella empieza a repetirlo, luego la gente que está alrededor se convierte, ellos son hinduistas, 33 millones de dioses, sus dioses son promiscuos, son malos, pero mi Dios es real, genuino, hace milagros. Entonces cuando vi ese milagro en la calle, la gente se convirtió porque ante el poder de Dios la gente tiene que convertirse. Entonces hemos visto eso, hemos visto provisión de dinero en tantos momentos de nuestras vidas. Entonces, milagros, podría hablarte un montón, pero el primer milagro que yo vi para avanzar en mi vida fue el milagro que Dios hizo conmigo. Y es el milagro de poder sanar mi corazón, sanar a mi familia y poderme, siendo la más improbable de mi casa, siendo la más anónima de mi casa, nunca había salido del país, nunca había tenido nada y el Señor cumplió sus promesas. Entonces yo creo que soy un vivo testimonio de decir Dios es real y si lo hizo conmigo, que no tengo nada especial, ¿cómo no lo va a hacer con todo aquel que le crea? Entonces, si habláramos de algo específico, tendría muchos, pero creo que el mayor es que Dios lo que promete siempre lo cumple y lo va a seguir haciendo, sin duda. Bueno, ¿qué tuve que desaprender y dejar ir? Yo creo que dejar ir, entendí una cosa la primera vez que salí de mi país, de mi casa, y es que Dios no me estaba pidiendo algo, Dios me estaba pidiendo todo. Dios no quería solo una parte de mi vida, Dios no quería solo un pedazo de mi corazón, Dios lo quería todo. Y solo aquel que está dispuesto a dejarlo todo, el Señor está también dispuesto a entregarle mucho. Entonces, ¿qué tuve que dejar? Lo dejé todo. Dejé mi familia, dejé mi casa, dejé todos lo que para mí eran sueños, anhelos, lo dejé porque abracé el sueño de Dios. Entonces, creo que eso es lo que siempre el Señor quiso dar a entender a la gente. A veces cuando tú, mira, es el simple hecho de un principio. Entre tú más retienes, menos vas a tener. Entre tú más das, más vas a recibir. Así es la Biblia, eso te quiere enseñar. Entonces, cuando tú le entregas tu vida al Señor, cuando tú estás dándole todo al Señor, vas a recibir también de parte de Él, porque nosotros somos llamados a entregarlo todo. Y a veces, muchas veces la gente cree, no, yo puedo dar un poco, o Señor, te doy un poco de mi tiempo, te doy un poco de mi corazón, un poco de mi propósito, cuando Dios te está pidiendo todo. Entonces, tuvimos que dejar todo y constantemente tenemos que estar dejando todo, porque en el despojo, me encanta esto porque a mí me cambió la vida. En Filipenses está hablando del despojo. Cuando Jesús se despojó de su gloria, se despojó del cielo, se bajó a la tierra, se despojó de su condición de hombre porque murió en la cruz y todo que habla del despojo me encanta porque eso se llama la kenosis de Cristo y lo que quiere decir es que el despojo trae gloria cuando tú quitas lo que más te hace sentir que tienes es cuando viene la gloria de Dios. Entonces, eso me cambió. Si Él, teniendo la gloria, se despojó, porque yo no podría despojarme de todo. ¿Y qué tuve que desaprender? Muchas cosas, casi todo. Todavía estoy desaprendiendo cosas y aprendiendo, porque el único que nunca cambia es Dios, pero nosotros siempre tenemos que estar cambiando. Entonces siempre tengo algo que desaprender y decirle, Señor, enséñame. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo será quien nos enseñará todas las cosas en Juan. Entonces siempre tengo algo que estar desaprendiendo y cuando llegué al instituto, cuando conocí al Señor, tuve que aprender la mayoría de cosas, no, la verdad no sabía mucho y en todos estos años solo ha sido un proceso de seguir aprendiendo y cada vez más. Siempre quiero aprender con ese corazón. Creo que el Señor como confía en los corazones que siempre son moldeables y pueden mejorar. Me ha encantado, la verdad, la verdad. Es diferente, ¿no? Porque hay que ser realistas. Nosotros somos occidentales. La forma de vivir, de dormir, de comer, aunque tú hables inglés, yo hable español, tenemos muchas cosas parecidas. Pero cuando vas a una cultura mucho más alejada, como lo son los hinduistas, los musulmanes, árabes, lugares como Pakistán, India, Bangladesh, Filipinas, que son totalmente diferente a nosotros, es como un amor que coloca el Señor, porque mismo siendo difícil, me acuerdo que cuando estuvimos en Pakistán, a mí me parecía muy parecido el pakistanés al hindú. Entonces,
Y ellos como decían, no, no nos parecemos, pero para mí era muy similar, aunque tenían muchas cosas diferentes. Entonces, tú en cada cultura tienes que aprender cómo amar lo que cada persona tiene, porque amas al Señor. Entonces, lo que te hace fácil estar en esos lugares y poder amar a la gente es exactamente eso, ver el amor de Dios y como entender que ellos están en necesidad como yo. Es como yo lo digo siempre, tú estás ofreciendo un pan para alguien que está muerto de hambre, porque en su tiempo nosotros teníamos hambre y se nos ofreció el pan. Entonces, cuando tú estás en estos lugares, ¿qué te hace amar a pesar de la cultura? Porque es difícil. O sea, por ejemplo, hay lugares donde tú vas al baño diferente a como acostumbras a ir acá, donde tú comes totalmente diferente a como acostumbras a comer acá, donde tienes que vestirte, países perseguidos, que es lo que más nosotros estamos trabajando ahora, países cerrados para el evangelio, porque está el país perseguido y el país que es inalcanzado. El inalcanzado muchas veces no hay persecución, pero no ha llegado el evangelio, pero el perseguido es inalcanzado y además te pueden matar por predicar. Entonces, ¿qué te hace? La gente me pregunta, a mí, a mi esposo, nos dicen, pero ustedes, ¿por qué están allá exponiéndose al peligro? Pero lo que la gente no entiende es que hay un motivo mayor, que cuando tú eres cristiano ni la misma muerte te da miedo, porque ya sabes que tienes vida en el Señor. Entonces, estar en esos lugares, a pesar de la cultura, de la diferencia, de las diferencias tan grandes que hay, es solo entender que ellos también los ama Dios. O sea, que el sacrificio de Cristo fue para mí, para mi familia, para ustedes, pero también fue para ellos. Entonces, a pesar de toda la dificultad, el poder entregar la palabra del Señor en esos lugares, el poder ver, o sea, de verdad que eso te cambia la vida, el poder estar allá y ver que Dios está haciendo algo en ese lugar como lo está haciendo acá, como que tu vida florece de nuevo, tú entiendes, Dios es real y aunque sea difícil, porque claro, es un proceso aceptarlo, igual te hace amar el hecho de entender que Dios nos amó primero y que en ese amor ellos también entran. Entonces, si yo amo a Dios, amo lo que está en el corazón de Dios. Y si en el corazón de Dios están los perdidos, yo voy a ir por aquellos que están perdidos. Bueno, yo creo, nosotros creemos que misiones se hacen de muchas formas. Como les explicaba, hacer misiones es un mandato, compartir el evangelio, pero cuando estamos hablando de algo transcultural, como puedo apoyar un misionero, si no me voy a ir, yo creo que hay cuatro formas de hacer misiones. Una de ellas es con los pies de los que van, yendo. Otra forma es con las manos de los que dan, dando, para apoyar alguna obra misionera, para sostener a un misionero, para ser parte, porque creo totalmente que también sos parte cuando das. Otra forma es orando. Cuando oro por un misionero, yo estoy siendo parte de lo que está sucediendo en este lugar. Y otra de las formas que yo creo es movilizando. Si de pronto yo no puedo ir, no tengo los recursos, yo comparto con más gente un proyecto, lo que está pasando y yo movilizo al cuerpo de Cristo para ser parte de las misiones. Porque yo creo que la historia de la Biblia, cuando David se va a rescatar a las mujeres y a los niños y parte del ejército, uno queda del otro lado del río guardando todo las cosas de ellos y otra parte se va a rescatar y a pelear la batalla. Para todos fue el botín igual, tanto para los que se quedaron como para los que fueron. Entonces, para mí las misiones son así. Si tú estás acá y no puedes ir, de una u otra forma puedes alcanzar esos países, ya sea dando, ya sea orando o ya sea movilizando para que los que van puedan ser sostenidos. Bueno, mi consejo sería que sea muy sensible a la presencia de Dios. Obviamente uno tiene que capacitarse en la palabra. Yo creo que nosotros como seguidores de Cristo que estamos 100% en el ministerio necesitamos ser gente capacitada, que siempre estemos entendiendo la palabra del Señor, leyendo, capacitándonos ya sea en un instituto, en la iglesia. Hay muchas formas. Pero para mí una de las cosas también principales es poder ser sensible a la voz del Espíritu Santo. En el campo misionero te vas a encontrar con muchas cosas que aunque tú sepas
en tu lugar. Ah, yo sé el idioma, ah, yo sé cómo comen, ah, yo sé la bandera del país, sé su cultura. No, estar en esos lugares es totalmente diferente a pensar cómo son esos lugares. Cuando tú estás allá, te enfrentas a un montón de situaciones que necesitas tener la actitud correcta para enfrentarlas. Y para eso vas a necesitar percibir la voz del Espíritu Santo. Si vas a ir a un país, si vas a ir a un lugar, necesitas ser sensible a la presencia de Dios para decir lo correcto en el momento justo, para ir por donde tienes que ir, para tú tampoco ser contaminado con la mesa que está servida para ellos, sino al contrario, tú presentar el banquete de Cristo en ese lugar. Entonces, para eso tiene que haber una sensibilidad de parte del Espíritu Santo como una de las cosas principales. Y otra, le diría obviamente que confíe en el Señor y que se atreva a que el llamado de Dios no siempre va a ser fácil, porque todos lo sabemos, ¿no? Seguir al Señor no es fácil. Va a tener unos altos, va a tener unos bajos, pero lo importante es permanecer. Entonces, que viva lo que viva, ya sea que se enferme, ya sea que la pase bien, la pase mal, que tal vez sea lo que no esperaba o lo que sí esperaba o esté totalmente feliz, que sea libre de los resultados y que confíe. Que Dios de todo le va a enseñar en ese viaje, pero que se atreva, uno, a poder ser sensible a la voz de Dios, confiar en lo que Dios le está hablando y a confiar que lo que va a vivir allá va a ser parte de un propósito de Dios y que de pasos de fe que el Señor lo va a sostener en ese lugar. Bueno, ¿qué les podría decir? O sea, que yo creo que el Señor tiene un llamado para cada uno de ustedes, que hay un propósito puesto por el Espíritu Santo para todo aquel que le cree. Y yo siento mucho que los jóvenes deben entender esta realidad, debemos entender, porque cuando la entendemos y oramos porque el fuego de Dios nunca se apague, el Señor va a hacer cosas grandes. Entonces yo le diría que si hay algo que Dios ha hablado a tu corazón y en este momento tú le has puesto freno a eso que Dios te ha hablado o has hecho preguntas o estás como dudando de lo que Dios te está hablando, que decidas dar un paso de fe a creerle al Señor, que decidas pasar del otro lado del lugar y decirle, Señor, aunque yo no vea muchas cosas, no entiendo muchas cosas, yo quiero confiar que hay algo para mí y instarte a eso, que puedas corresponder a lo que el Espíritu Santo te está llamando. Tal vez en mi caso fue los países perseguidos, el evangelismo, en el caso mío de mi esposo fue ese ardor en nuestro corazón, pero en el caso de ustedes puede ser un montón de cosas, puede ser llamado al pastorado, puede ser llamado a ser maestro, pero sí les pediría una cosa, que puedan ser luz en el lugar donde estén, que ya el Señor los ponga en una calle, los ponga en una oficina, los ponga en un hospital, o ya sea el lugar donde el Señor te ponga, que puedas ser luz de la presencia de Dios, que puedas permitirte que Dios te use en el campo misionero que te quiera usar, pero que le permitas al Señor hacerlo, porque yo sé que Dios lo quiere hacer, pero hay un paso de parte de nosotros de decir, yo creo y voy hacia lo que tú quieres hacer. Lo que le diría en esos 5 minutos es que es lo que arde, es el sueño de Dios para la humanidad. En el momento que fue siempre que el Cordero ya era inmolado y que el sacrificio de Cristo fue consumado, en ese momento la gran comisión y las misiones se volvieron totalmente activas. Entonces yo le diría a esta generación que las misiones, que compartir del Evangelio es lo mejor que un cristiano debe hacer. Que hay muchas cosas materiales en la vida, muchos proyectos personales que pueden ser lo mejor que tú puedes creer tener. Pero te digo una cosa, lo mejor que una generación debe saber es que si el mundo se entera de este gran regalo y de este gran sacrificio, la humanidad puede tener un encuentro real con Dios y todo va a ser diferente. Entonces, que si de pronto tú como joven te estás quejando de algo, del Estado, del gobierno, de mi casa, de alguna situación, la respuesta es simple. Cristo es la solución de la humanidad. Cuando Cristo está en un lugar, las cosas tienen que ser diferentes. Entonces yo le diría a esta generación, atrévete a ser un loco y un apasionado, un avivador de estos últimos tiempos, porque yo creo que Dios está llamando a todo aquel que quiera, Dios los está convocando, el Señor los está seduciendo, el Señor te está diciendo, ven a mi presencia porque algo tengo contigo. Y si alguien no ha querido ir es porque la persona no lo ha decidido, pero Dios tiene una mesa y un banquete servido, solamente está esperando que tú te sientes. Yo le diría, atrévete a tomar lo que Dios tiene para tu vida,
atrévete a compartir el evangelio, porque cuando tú sacas todo lo que has aprendido y lo enseñas a alguien, vas a quemar. Y me encanta porque John Wesley decía, si tú estás quemando para Dios, alguien te va a ver y va a venir a querer quemar contigo. Entonces, cuando hay una generación apasionada por Dios, la gente que está afuera llena de problemas y de dolor va a encontrar el agua de vida eterna y todo va a ser diferente. Entonces, yo le diría, atrévete a creer en lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Siento a Dios.